Lo tenemos en línea al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno argentino, a Roberto Salvarezza, porque nos interesó y mucho, y creo que a toda la comunidad, cada hallazgo científico en pos de batallar contra el coronavirus. Y se está hablando últimamente de este suero equino hiperinmune. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. No, nos encantaría que usted, como voz autorizada para esto, nos cuente qué es exactamente, para despejar toda duda, qué es esto del suero equino hiperinmune y cómo funciona exactamente en el organismo de las personas que son inoculadas con él. Ustedes saben que hoy en día tenemos, yo te diría, estrategias de prevención, como en caso de las vacunas, sí, que van a, de alguna manera, atenuar el grado de la enfermedad. Yo diría, son estrategias preventivas vacunar. Pero vas a tener durante este año gente que se contagie, que se enferme, sí, con los cuales hay que tener alternativas terapéuticas para aquellos que están enfermos, ¿no? Correcto. En el caso del suero equino hiperinmune se trata de anticuerpos que produce un caballo cuando es inoculado con la proteína, esta proteína que ustedes habrán visto en los dibujitos, que es Spike, sí, esa que hace la corona del coronavirus. Exacto. El caballo produce anticuerpos, se llaman anticuerpos policlonales porque lo producen muchos clones celulares. Ajá. Y esos anticuerpos luego se purifican, se tratan y se administran a pacientes. Y lo que se observó en el ensayo clínico es que aquellos pacientes que están en estado moderado o severo, o sea que se trata de pacientes hospitalizados, ¿sí?, esos presentan una evolución clínica favorable con respecto a aquellos que no se les ha dado el suero equino hiperinmune. Se los ha tratado de la mejor manera que hoy hay, pero que no han recibido el suero equino hiperinmune. Ese ensayo fue aprobado por ANMAT y es lo que hoy en día se conoce como este producto que va a estar disponible en los hospitales. Ministro, ya ha sido inoculada, digo, gente que trabaja ahí en la primera línea de batalla, agentes sanitarios y además otros pacientes con COVID. En realidad, piensen ustedes que es para aquellos que están enfermos, hospitalizados, okay, no es para prevenir. Okay, ¿no? Hoy en bien, día tenemos la campaña de vacunación que es para prevenir. Bien. Uno se vacuna, los trabajadores de la salud se vacunan, ¿por qué? Porque queremos prevenir, queremos que generen anticuerpos, ¿para qué? Para cuando estén en contacto con un enfermo no se contagien, o si lo hacen, lo hagan de una manera mucho más leve. Esto no, esto es para aquel que está hoy con COVID, en una cama de un hospital y que puede agravarse su situación porque está ya en un estado moderado, sí, no es un enfermo leve, sino moderado, o bien está grave, es un caso severo. Ahí es donde se administra este medicamento. Hay que pensarlo como un medicamento, como en su momento fue el Remdesivir, o se habló de los anticuerpos monoclonales que había recibido Trump, ¿ustedes se acuerdan? Sí, totalmente. Ya enfermo. Sí. Ministro, teniendo en cuenta todo esto que usted está contando, ¿qué importancia tiene, que seguramente, obviamente, es mucha para el país, el hecho de esta fusión también entre lo público y lo privado, para poner esta puesta en marcha tan fundamental que reduce hasta el riesgo de muerte en un 45%? Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque piensen ustedes que cuando comenzamos en marzo, en todos los desarrollos que ha hecho Argentina, y que son muchos, desde los kits de diagnóstico, que hoy en día tenemos producción de 1 millón serológicos, 1 millón de genomas de virus, eran prototipos de laboratorio. Y hay que escalarlo de manera tal de que esto llegue a una producción que permita estar en los hospitales, en los centros de diagnóstico. En todos los casos esto se hizo asociando los grupos de investigación que son del CONICET, de las universidades nacionales, asociándolos ¿con quién? Con laboratorios privados que pudieran llevar a escala de productiva, ¿no? Esta es un poco la idea, esta asociación público-privada que termina en un elemento, en un desarrollo que beneficia a todos. Ministro, la aplicación de este suero se hace vía endovenosa y esta pregunta justamente lleva a qué posibilidades hay que en un futuro próximo se pueda, por ejemplo, hacer una aplicación cada uno en su casa, quizás con un enfermero asistente. ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, la aplicación es endovenosa, tal cual vos lo planteás, son dosis que se aplican, se transfunden por vía endovenosa. En realidad, uno está pensando en un paciente que está en estado moderado o grave. Lo más probable es que esa persona se encuentre hospitalizada.
Ahora bien, hay otro tipo de terapia que también salió en estos últimos días, que mereció un artículo en New York Times, que puede haber sido publicada en una revista, una de las revistas más importantes del mundo de medicina, es el plasma de pacientes recuperados. Eso es para enfermos leves. Mientras que el suero equino hiperinmune se trata de anticuerpos de caballo para aquellos que estén en fase moderada o grave, para aquellos que están en estadios leves, el trabajo hecho por el doctor Fernando Pollack, un trabajo muy sólido, demostró que para enfermos leves, si uno le pasa plasma de pacientes recuperados con un alto nivel de anticuerpos, eso se puede medir porque hay ya desarrollados kits de diagnóstico que miden perfectamente los niveles de anticuerpos, es posible que estas personas no pasen, no se agrave la enfermedad, quede en una enfermedad leve. Esto es el plasma de pacientes recuperados, que la provincia de Buenos Aires lo estuvo usando desde el comienzo, que bueno, ahora tiene una base sólida en este ensayo que fue publicado en una de las revistas más importantes y también fue reproducido en el New York Times. Ministro, la persona que contrajo coronavirus, COVID-19, y desinoculada con este suero equino hiperinmune, ¿luego puede recibir la vacuna sin ningún tipo de contraindicación? A ver, cuando uno se recupera, porque se supone que estas personas se van a recuperar, ¿no? La gente que se recupera, luego puede ser vacunada sin problema. De hecho, en el plan de vacunación que ustedes tienen, hoy en día no se discrimina entre aquellos que se han contagiado de coronavirus, o sea, aquellos que han tenido la enfermedad, sí, de aquellos que no la han tenido. O sea, que la vacuna lo que hace a lo sumo es reforzar la respuesta inmune que uno ya tiene porque adquirió la enfermedad, ¿no? Hablamos de los que se enfermaron, ¿no? O los que están enfermos. Entonces, ¿por qué le damos estos anticuerpos? Imagínense ustedes que cuando uno recibe el virus, hay gente que responde rápidamente con anticuerpos propios y sí, esa enfermedad se hace leve y no pasa nada, que es la mayoría de la gente. Pero hay otra gente que tarda su respuesta inmune muy lenta, entonces ahí aparece el plasma de pacientes recuperados con los anticuerpos de ese paciente, o bien el suero equino hiperinmune, que son anticuerpos que genera el equino. Y entonces lo que hacemos es disminuir el efecto de la enfermedad, porque le bloqueamos con otros anticuerpos que no son los propios la entrada del virus a las células. Ajá, okay. Bien, esto se está aplicando ahora en Buenos Aires. Cuéntenos dónde y qué posibilidades tenemos de recibirlo aquí en Mendoza. Bueno, a ver, el Ministerio de Salud acordó con la empresa que lo comercializa, que es la empresa ELEA, que haya una distribución equitativa en todo el país en función de la demanda que haya, porque esto es para un espectro muy limitado de pacientes. Imagínense ustedes que de todo el conjunto de contagios que uno tiene diario, solo el 5% es el que podría terminar en una cama hospitalizado. El resto no se hospitaliza. Entonces, es para una cantidad relativamente pequeña de pacientes, aquellos que terminan en una cama de un hospital. Bien, lo que ha dicho el Ministerio de Salud ha convenido con la empresa de que el Ministerio de Salud a suministrar a los hospitales, a las provincias, de acuerdo a la situación epidemiológica que tenga, a la situación de camas de ocupación, aquellos pacientes que se encuentren en ese estado moderado o grave. De todas maneras, la distribución del suero equino hiperinmune es a través de los hospitales nacionales y después también puede ser que se distribuya a través de las obras sociales o bien de las prepagas, pero no va a ser distribuido en forma individual. No va a ser, uno no va a poder ir a comprar el suero equino hiperinmune lo que lo hace es a través de una obra social, a través de un hospital, porque lo suministra el Estado, o bien a través de una prepaga. Ministro, directa a la pregunta a su corazón científico, para también despejar dudas y calmar un poco tanta ansiedad informativa que tienen las personas. No es la primera vez, no es el único caso, que se extrae suero equino para obtener una medicación para el ser humano, ¿cierto? Por supuesto, exactamente, esto no se basa, ninguno de los desarrollos que ha habido sale de la nada en 9 meses. Acá el suero equino y la empresa Biol, que es la que se especializa en esto, en la producción de sueros equinos, se trabaja con toxinas contra contra mordedura de serpiente, contra tétanos, contra rabia. Es decir, hay toda una experiencia de muchos años de utilizar anticuerpos generados por los equinos
para detener el curso de enfermedades. O sea que esto es una estrategia basada, que tiene una solidez en el uso de anticuerpos de caballo. Correcto. Y me imagino además el orgullo suyo en particular y de todo el equipo, porque esto es un descubrimiento o una producción que nace desde científicos argentinos. ¿Es así? Sí, ustedes saben que en Estados Unidos y en otro lado se trabaja con anticuerpos monoclonales. Estos son anticuerpos policlonales y de equino, o sea que el desarrollo ha sido exclusivamente de científicos de la Universidad de San Martín, del CONICET, también participaron del Instituto Malbrán. Sí. O sea, es un conjunto de instituciones públicas asociadas con 2 empresas privadas que han logrado llevar a los hospitales, ahí a quienes hacen la atención de enfermos, este producto que es único y que está teniendo repercusión internacional. Inclusive hay muchos pedidos para poder ser adquiridos desde el exterior. Hay que tener en cuenta que la empresa puede producir una cantidad importante, unas 12.000 dosis por mes, así que si se puede cubrir lo que es las necesidades del Estado argentino, seguramente va a poder ser también suministrado a otros países. Ministro, la última de mi parte, ¿por qué mucha gente se pregunta si a determinada solución o ayuda en esta batalla contra el SARS-CoV-2, como es en este caso el suero equino, y por qué no a la ivermectina? Bueno, ahí hay toda una discusión sobre la ivermectina y datos contradictorios, y lo que les puedo decir a ustedes es que hay un análisis ahora, lo que se llama metadata, que es mirar todo lo que se conoce, todos los datos que hay de ensayos clínicos de ivermectina que hay en el mundo, y eso lo está analizando la Organización Mundial de la Salud y va a dar una respuesta en los próximos días. Entre esos datos hay un ensayo que se hizo acá en el país, muy bueno, muy sólido, que demostró que disminuía la cantidad de virus cuando uno administraba la ivermectina en un estadio temprano de la enfermedad. Así que nosotros creemos que va a haber algún tipo de pronunciamiento en función de que hay muchísimos datos, porque se está usando en todo el mundo la ivermectina, sí. Y creo que va a haber una definición en cuanto a su aplicabilidad, su recomendación de que se aplique porque tiene una efectividad. Okay. Ministro, bueno, usted ha mencionado el orgullo de los científicos argentinos, del CONICET, de todos los institutos, y además esto que nos dice, que tiene pedidos de otras partes del mundo, si nos puede anticipar, contar algo, si ya hay algún acuerdo cerrado con otro país, si ya se ha exportado este desarrollo argentino. No, exportado no, porque imagínense ustedes que primero estamos en la primera etapa de abastecer lo que necesite las distintas jurisdicciones, ¿no? Que las provincias, hay que primero tratar de que todos los argentinos tengan la posibilidad de ser tratados con este suero. Sí hay interés y hubo contactos de México, de España, para poder interiorizarse sobre este desarrollo, ¿no? Así que esperamos que en la medida en que veamos que se pueda abastecer también poder exportarlo. Eso pueden ustedes hablar con la empresa que lo comercializa, que es ELEA, quien tiene esa parte, ¿no? Nosotros como ciencia nos hemos ocupado de llevar el prototipo ahí a la producción. Luego ya es un tema más bien de distribución y demás.